hoy, miércoles, como es costumbre en nuestro servicio, corresponde la reunión de neurocirugía pediátrica, neurocirugía infantil, y el día de hoy vamos a hacer una discusión o presentar un caso y posteriormente vamos a discutir una patología. Mi nombre es Daniel Alberto Polinar García, soy residente de neurocirugía de la Universidad de Antioquia y el caso que les traigo es de un niño de 11 años con una clínica de 20 días de evolución de cefalea intermitente de predominio frontal y parietal. Ese dolor no lo refiere que se haya irradiado a ningún lado y con una escala análoga del dolor entre 8 y 10, que incluso él decía que había momentos que el dolor se tornaba mucho más fuerte. Presentaba episodios eméticos con cada episodio de dolor y en las últimas semanas ha venido aumentando la frecuencia de esos episodios de cefalea y también de los episodios eméticos. Cuando se reinterroga a la madre, cuando se interroga a la madre, ella dice que el niño desde los 5 años tenía un temblor en las manos, que ha venido aumentando en su frecuencia y en su intensidad en los últimos 4 meses, y asociado a eso refiere ataxia y pérdida de peso de 3 kilos aproximadamente en los últimos 4 meses. Al examen físico inicial se le encontró una marcha táxica, con temblor fino en las manos, no tenía alteración de pares craneales, no déficit motor ni sensitivo y no presentaba signos meningios, ningún otro grado de focalización, salvo los que ya hemos comentado. Se le hizo una resonancia, tenemos una resonancia con unos secuencias de una resonancia simple. Entonces acá, por ejemplo, tenemos este corte sagital, donde se lograba ver una lesión isodensa con componente del tercer ventrículo y con compromiso sobre las estructuras adyacentes, igual que esta resonancia en una secuencia T2, donde vemos un componente isodenso con algunos sitios donde puede haber algo de hiperintensidad de este tumor y una hidrocefalia secundaria a la obstrucción que estaba generando este tumor. Acá tenemos el axial T2, donde vemos más características de este tumor. Compromiso importante sobre el sistema ventricular. Y este es el FLAIR, donde vemos que este tumor podría estar también generando un tumor muy bien circunscrito, pero no está generando tanto edema a la periferia. Sin embargo, sí se veía algo de dilatación ventricular. Y este es el estudio de la difusión, donde vemos que no tiene una restricción importante a la difusión. No sé si alguno de las personas que están acá viendo la presentación quiere añadir algo sobre las imágenes o qué pueden opinar de posibles diagnósticos que pueda tener este paciente. El tema que les traigo hoy es básicamente el glioma cordoide, lo enfocamos como tumor ventricular. El propósito de traer este tema a esta charla es que en la edad pediátrica es un tumor bastante raro. Entonces, aquí tuvimos ese caso que les acabo de presentar, ese caso es de acá del Hospital Infantil, y por eso es el propósito de traerlo acá a esta reunión. El glioma cordoide es un tumor muy raro, es un tumor de crecimiento lento, no invasivo, y es considerado un tumor de bajo grado. Fue descrito por primera vez por Brad y colaboradores en 1998 y no fue sino hasta 2000, el año 2000 más o menos, que comenzó como el WHO a tenerlo en cuenta dentro de su clasificación y ya entra en la clasificación de la WHO de una manera más organizada y es catalogado como en la parte de otros gliomas en el 2016 en la última clasificación de la WHO y es clasificado como un tumor grado 2.
En cuanto a la epidemiología, este tumor es un tumor raro, como ya les venía diciendo. Se han publicado o se han reportado aproximadamente 90 casos a nivel mundial en lo que hay en la literatura. Para ser más exactos, el último artículo que revisé hay 92 casos reportados. Coloco este, este asterisco en 4 porque resulta que de este tumor solo se han reportado, de todos esos 92 casos, 4 corresponden a edades pediátricas, siendo la edad menor de este niño, de estos niños, el niño que presentó glioma cordóico menor edad de 5 años. Entonces, generalmente este tumor es de presentación en la edad adulta, pero tiene un rango de edad variable que va desde los 5 años hasta los 71 años, principalmente entre los 35 y 60 años, con una media de edad de 46 años. Por distribución de género es más presente en las mujeres, con una relación 2:1, y como les venía diciendo, el tumor pediátrico es muy raro verlo en edad pediátrica. En el siguiente cuadro que les traigo acá, miren ustedes la presentación de este tumor en menores de 18 años. De este estudio que fue publicado en el 2017, que se hizo revisión de los 73 casos publicados, que casi toda la información que hay de glioma cordoides son revisiones de reporte de casos y revisión de la literatura. De estos 73 pacientes, 4 son pacientes pediátricos debajo de los 18 años, y miren ustedes acá la presentación mayor en mujeres que en hombres, mientras que decíamos que la media de edad es aproximadamente los 46 años y corresponde con este estudio, donde vemos que la mayoría son entre este rango de edad, 23, y con una presentación mucho mayor de mujeres respecto a hombres. La localización de este tumor es en el tercer ventrículo principalmente, aunque se han descrito otros sitios de localización que ya vamos a hablar más adelante, pero principalmente en la porción anterior del tercer ventrículo y sobre todo en el techo. Cuando son muy grandes pueden lograr una extensión hacia la parte media del tercer ventrículo, hacia la parte posterior del tercer ventrículo, e incluso hay unos que hacen una extensión lateral porque generalmente son tumores de línea media. Este tumor lo que hace es desplazar estructuras adyacentes. Se cree que puede generarse de células de la lámina terminales, y generalmente cuando tenemos una presentación de este tumor a nivel hipotalámico es muy raro, aunque está descrito. Entonces, esta imagen acá es un poquito de anatomía de Roton, donde vemos lo que es el techo del tercer ventrículo, que el techo del tercer ventrículo va desde el foramen de Monro hasta el receso suprapineal, y la estructura principal acá es el fornix. Tenemos la tela coroidea con sus 2 hojas, entre las cuales van las venas cerebrales internas y la arteria coroidea posteromedial. Aquí vemos también que hay la comisura hipocampal, la comisura venular, y acá vemos la comisura anterior y la lámina terminalis, que va a ser muy importante tener estas láminas terminales en cuanto a los abordajes, igual que la relación que guarda con el cuerpo calloso, que es otro tipo de abordaje que podemos realizar, del que vamos a hablar brevemente más adelante. La clínica de estos tumores, entonces, el cuadro principal y la mayoría de los casos, muchas veces estos pacientes son asintomáticos, es un cuadro que es muy indolente, bizarro, pero pueden llegar a presentar clínica de hipertensión intracraniana, llámese cefalea, vómito, papiledema, dado por la hipertensión, por la hidrocefalia, perdón, que pueden presentar estos pacientes por la obstrucción que genera el tumor sobre los monros principalmente. La otra alteración que pueden presentar estos niños son alteraciones visuales, que son seguramente diagnosticadas tardíamente, y hasta que a alguien se le ocurre mandar una neuroimagen nos damos cuenta que la causa del deterioro visual del niño es este tipo de tumores. Puede tener síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito, alteraciones o pérdida de la memoria, eso se ve más que todo en adultos. Alteraciones endocrinológicas son muy importantes y son muy presentes por la cercanía que tiene con el hipotálamo.
también puede presentar alteraciones del comportamiento y también se ha reportado disautonomía. En el siguiente cuadro les presento la revisión que se hicieron de 71 pacientes, ¿sí? Donde vemos que el principal síntoma es el dolor de cabeza y el defecto del campo visual, y los síntomas de la hidrocefalia obstructiva están en un tercer lugar con aproximadamente un 15.5% de los casos. Y ahí ven ustedes toda la gama de síntomas o presentaciones que puede tener este tumor. Disminución de la agudeza visual, somnolencia, náuseas y vómitos, amenorrea, síncope, y vemos acá síndrome inadecuado de hormona antidiurética y otros trastornos. Y un hallazgo incidental se reportó en 2 pacientes que corresponde a un 2.8% de los casos. En cuanto a las imágenes, como vemos en esta resonancia, estas son imágenes bien circunscritas, son generalmente ovaladas, como les decía, viene el tercer ventrículo de la parte anterior y generalmente tienen una captación fuerte del medio de contraste y pueden generar un edema vasogénico, que en el caso que nosotros presentamos no lo presenta, pero ya discutiremos más adelante eso. En la tomografía, como vemos acá, este tumor generalmente es isointenso, pero hasta en un 65% de los casos puede generar algo de hiperdensidad. Siempre, la mayoría de las veces, se puede estar acompañando de signos de dilatación ventricular e incluso ya de una dilatación ya que pasa a ser una hidrocefalia aguda o activa. Vemos acá que tiene algo más hiperdenso y cuando se aplica el medio de contraste en una tomografía, hasta el 68% de estos tumores captan. En la resonancia, en la secuencia T1, estos tumores son isointensos o hipointensos incluso. En el T2 son hiperintensos levemente, no es que sean muy brillantes. Y como como se muestra acá, pueden tener edema periférico y compromiso de estructuras adyacentes por el edema vasogénico que genera esta lesión. En el contraste vemos que es una captación generalmente homogénea y hasta en el 25% de los casos se puede, de 20 a 25% de los casos se ha descrito, puede presentar lesiones quísticas intratumorales pequeñas, como se ve en este caso. Esta tabla nos muestra como las características radiológicas que pueden presentar estos tumores, y ahorita les traigo otra ya más específica hablando de cómo lo vemos en los diferentes estudios de neuroimagen. Pero generalmente la ubicación de estos tumores del glioma cordoide es en el tercer ventrículo, ¿sí? En este estudio, que fueron 74 pacientes, lo encontraron en 70 pacientes en el tercer ventrículo. En el tálamo en 2 pacientes, como decía, hay otras ubicaciones, entre esas son la región parietotemporal y puede haber una extensión hacia abajo después del tercer ventrículo. El patrón de mejora o captación del contraste de 60 pacientes a las que le hicieron esta resonancia, vimos que hasta un 71.7% de los pacientes tiene captación homogénea al contraste. La presencia de componentes quísticos acá en este estudio fue de 14.9% y la presencia de calcificaciones un 2.7%. En esta tabla vemos las características radiográficas, por ejemplo, del TAC, donde vemos que hasta un 65% de los pacientes tienen una imagen hiperdensa, ¿sí? Isodensa en un 24%, y una densidad heterogénea 6%, y miren acá la captación al contraste que se puede presentar hasta en el 68% de los casos. En la resonancia, como les decía, isointenso, en el T1, el 63% de los casos, mire que los otros valores de hiperintensidad, hipointenso y heterogéneo son muy bajitos. Y la captación al contraste se presenta hasta en el 70%. Vimos que en el estudio anterior era 71 punto algo, este es 70%. Y en el T2 se ve hiperintenso en el 42%. Esa en el T2 como que no es un patrón que nos marque mucho cómo diferenciar este tumor, porque puede ser hiperintenso en un 42%, pero miren el valor de isointensidad, que es hasta el 37%.
El edema puede presentarse en el 15% de los casos, los quistes en el 28%, la hidrocefalia en el 25% y la calcificación es en el 6%. Los diagnósticos diferenciales por imagen, pues los más parecidos a este tumor pueden ser el meningioma, el astrocitoma pilomixoide, astrocitomas ópticos e hipotalámicos, macroadenomas, craniofaringiomas y tumores germinales. Entonces acá tenemos en esta imagen nuestro protagonista que es el glioma cordoide y vemos esa imagen que apareció nueva, es un meningioma intraventricular. Vemos que la captación es homogénea en el medio del contraste, es muy redondeada también, muy bien delimitada, lo que hace que pueda hacer un diagnóstico diferencial y dificultar el diagnóstico imagenológico. Este es un astrocitoma pilomixoide, vemos que tiene de pronto una forma menos regular, un poquito más grande, pero también tiene una captación homogénea al medio de contraste. Tenemos este que es un craniofaringioma, que es un poquito quizás más fácil de diferenciar porque este es tiene un componente quístico, un componente sólido que es como no es tan homogéneo. Y pues seguramente estamos hablando de este que puede ser un amantinomatoso por su componente quístico. Y los tumores germinales que generalmente pueden salir acá de la región celular tienen una captación por el medio contraste, pero su distribución es muy irregular, no están redondeados como tan ovalados como los otros tumores que hemos mencionado. Pasando a la parte de histopatología, este tumor se caracteriza por tener células agrupadas. Ya vamos a ver unos cortes donde vamos a ver esas como agrupación o empaquetamiento de estas células. Se distribuyen en racimos o en cordones de células tumorales epiteloides. Van a estar dentro de un citoplasma eosinofílico y con un estroma mucinoso, con mucho infiltrado linfoplasmático y se puede presentar la mitosis realmente es muy rara en estos tumores, lo que lo confiere en la clasificación de bajo grado. Sin embargo, ya vamos a ver más cositas adelante de este tumor, las características patológicas. En la microscopía también podemos ver los cuerpos de Russell, que son como acumulación de inmunoglobulinas, astrocitos reactivos, las fibras de Rosenthal y muchas células inflamatorias. Entonces, en esta imagen vemos acá cómo están todas estas células como apiñadas, como agrupadas, que es lo que decía como acúmulos de células. Lo llaman como organización cohesiva de células epitelioides. Y aquí si vemos esta imagen, que es esta misma pero ampliada, vemos este componente como estas áreas blancas que corresponde al al estroma mucinoso que puede tener este tumor. Cuando hablábamos de los cordones o de los racimos, son estas formas que tiene como de cordones, como de secuencias así, la distribución de estas células tumorales. Aquí vemos un infiltrado linfoplasmocítico, vemos abundante. Aquí lo que se muestra en la flecha son unos cuerpos de Russell que son inmunoglobulinas agrupadas. Y en esta imagen, la de acá abajo, lo que quieren mostrar es la diferenciación entre las células tumorales y el tumor. Y las células tumorales, perdón, y el cerebro normal. El inmunofenotipo, entonces estos tumores tienen una captación o pintan muy bien ante la proteína ácida fibriladial. El TTF1 también se presenta en el núcleo, la vimentina y el CD34 también tienen una tinción fuerte. La S100, la citoqueratina y la EMA son variables, el P53 es débil, la sinaptofisina y los neurofilamentos pueden estar negativos y, como les decía, este tumor es catalogado de bajo grado, tiene un Ki67 que generalmente va del 0 a 1.5%, se han descrito casos hasta de menores del 5% y generalmente la IDH1 es negativa y recordar que la mitosis en estos tumores es muy, muy baja. Las células de origen se dice que puede ser de histogénesis ependimal, que deriva del epéndimo, pero a día de hoy la teoría o como
más se apoya de donde derivan estas células son del órgano vasculoso de las láminas terminales, aunque en último artículo que salió en el 2019 también nos habla que se han hecho estudios que pueden ser células madres pluripotenciales derivadas de la bolsa de Rathke. En cuanto al tratamiento de este tipo de lesión, pues entonces hay dos opciones quirúrgicas. La primera, pues hacer una resección quirúrgica de esta lesión o simplemente llevar a este paciente a una biopsia estereotáxica para saber qué lesión es la que tenemos y a qué nos vamos a enfrentar. Cuando logramos hacer una resección quirúrgica, lo que buscamos idealmente es una resección total, que sería lo ideal, pero al estar tan cerca a estructuras neurovasculares tan importantes, aumenta la morbilidad, el riesgo de morbilidad óptica y endocrinológica, lo que puede representar una dificultad para lograr una resección ideal total en este tipo de tumores. Cuando hablamos de la cirugía, se han descrito varios abordajes, el transcortical, el transcalloso, el translámina terminales, que algunos estudios han mostrado que muestra menor morbilidad y mortalidad que el transcalloso y el transcortical. Se han hecho estudios, abordajes endoscópicos y también mixtos, combinando un abordaje abierto, una craniotomía asistido por endoscopio. Este artículo que nos trae como una descripción de los diferentes tipos de abordaje que ellos, o que se han utilizado principalmente para el manejo de estos tumores, nos trae como las características de ese abordaje, las desventajas y las desventajas que puede presentar. Entonces, en este que tenemos un abordaje transcraneal con un abordaje interhemisférico anterior y transcalloso, dice que los correderos operativos son muy buenos a través de las cisternas interópticas, prequiasmáticas y opticocarotídeas. Se pueden editar oír las láminas terminales para acceder a la lesión del espacio retroquiasmático y tiene un fácil acceso a la parte inferior del tercer ventrículo. Sin embargo, usted no va a ver la parte inferior del quiasma óptico y los nervios ópticos. Va a tener una perforación ósea más extensa, una retracción cerebral mayor y puede llevar a una disección de estructuras vasculares cercanas. El tiempo operatorio puede ser más prolongado, puede tener mayor pérdida de sangre y mayores riesgos de infección y morbilidad funcional posoperatoria. El endoscópico, las ventajas es que usted tiene una visión directa de la superficie inferior del quiasma y los nervios ópticos y así puede evitar los daños a estas estructuras y a las arterias craneales que atraviesan o que están dentro de ese tumor. Las desventajas es que tiene mayor riesgo de dañar núcleos hipotalámicos del área infundibular, puede que tenga que trabajar alrededor del aparato óptico para acceder al tumor, está limitado a lesiones que sean pequeñas, que estén muy en línea media, que no se vayan hacia lateral. El cierre exitoso de la base del cráneo y el defecto dural pueden ser desafiantes y el manejo de la lesión intraoperatoria de vasos mayores es un total desafío. Y tenemos el otro que es translámina terminales, que garantiza una exposición adecuada de la lesión quiasmal, menos invasivo que las rutas de craniotomía transventricular y frontal, transcallosa, pero es más invasivo que el abordaje endoscópico transnasal. Entonces, en este estudio lo que concluyen es que el translaminar muestra que tiene menos morbilidad y mortalidad, sin embargo, que la decisión de qué abordaje hacer o qué tipo de cirugía realizar es de acuerdo a la experiencia y a la comodidad que sienta el cirujano. Cuando tenemos una resección subtotal, estos tumores, por tener ese componente cordoide, generalmente son tumores que van a recaer mucho y que van a seguir creciendo en el tiempo. Se ha planteado realizar una segunda cirugía y otra de las opciones es hacer radiocirugía 2 a 4 meses posoperatorio de la primera cirugía. Sin embargo, la quimioterapia y la radioterapia, como en el cordoma, es totalmente, o sea, los estudios que se han hecho no se ha demostrado que tenga muy buena respuesta a estas terapias. En la radiocirugía, en este artículo que es del 2011, mostró que estos pacientes que se llevaban a radiocirugía estereotáxica después de una resección parcial o una biopsia, tuvieron mejores tasas de supervivencia general sin mayor morbilidad.
y lo que más presentaron fue neuropatía óptica. Sin embargo, en este estudio, la dosis total de radiación y el volumen de tratamiento no eran como muy contundentes en decir, en tener un protocolo de cuánta dosis se podría dar a este tipo de tumor. En las complicaciones, tanto quirúrgicas como post-radioterapia, pero sobre todo postquirúrgicas, dependiendo del grado de resección, miren ustedes la mortalidad que puede presentar una resección total hasta el 29% y una morbilidad del 67%, la parcial 14% y morbilidad del 50%, con la biopsia la mortalidad pues es del 0% y la morbilidad del 1 al 5%. La mayoría de la mortalidad relacionada en estos pacientes se da por embolia pulmonar y cardiovascular posoperatoria, pues también pueden presentar trastornos cognitivos y la disfunción hipotalámica está presente hasta en el 67% de los casos, que es una de las morbilidades más importantes. En esta tabla vemos que los diabetes insípida transitoria, en esto fueron 46 pacientes, la diabetes insípida transitoria se presentó en el 23.9% de los casos, pérdida de memoria en el 23.9% de los casos, la disfunción hipotalámica 13%, neumonía en el 10%, la embolia pulmonar en el 10%, pero esta estaba muy relacionada con mortalidad, igual que las infecciones posoperatorias que presentaban estos pacientes. Vemos todo lo que puede presentar, panhipopituitarismo, convulsiones, cambios de personalidad, meningitis, fiebre neurogénica, desorientación, bueno. Esta otra tabla que fue de un artículo del 2011, hablando de los 3 tipos de abordajes que nos plantean, nos muestra la tasa de mortalidad posoperatoria y complicaciones posoperatorias dependiendo del tipo de abordaje. Y vimos que el transventricular se murieron 2 pacientes de los 40 que operaron, ¿cierto? Perdón, 2 pacientes que corresponden al 40%, y en este 5 pacientes tuvieron complicación que corresponde al 100% de esos pacientes que operaron. El trascalloso, lo mismo, una mortalidad del 40%, mientras que las complicaciones fueron del 80%, y el traslámina terminalis, ninguno se murió, pero sí tuvieron unas complicaciones del 50% de los 10 pacientes que llevaron a esa cirugía. Los casos y la información que se tiene de este tumor es muy poca porque, como les decía, hay 92 casos reportados hasta el momento en la actualidad. Y el pronóstico que tiene este tumor, pues si tenemos una resección total sería ideal, y eso da un tiempo libre de recurrencia largo si se logra una resección total. La cirugía, como les decía, siempre va a ser complicada por las estructuras, lo que va a llevar que pueda quedar un residuo tumoral, y ese tumor va a residuar. Tiene un comportamiento como el del cordoma, que vuelve y crece y vuelve y crece. Y ese crecimiento se ha visto hasta en la mitad de los pacientes cuando se hace una resección subtotal. Y el 20% de esos pacientes mueren pues, por complicaciones perioperatorias o por recaídas. Y como conclusiones les traigo, el glioma cordoide es un tumor muy raro y en edad pediátrica es todavía más raro. Hay que tener en la baraja de diagnósticos, no olvidarlo, aunque es un tumor raro y poco frecuente, no olvidar que este tumor se puede presentar de características intraventriculares con una captación homogénea al medio de contraste, lo que podría confundirnos muchas veces con un meningioma o un astrocitoma pilomixoide. La resección completa es ideal, pero muy difícil por las relaciones anatómicas que tiene este tumor. El papel de la quimioterapia y la radioterapia convencional es totalmente limitada a nula. La radiocirugía muestra como mejores resultados y es como una de las alternativas que tenemos, sobre todo la han hecho con estudios de Gamma Knife. Y el pronóstico de este tumor generalmente es regular debido a su alta recurrencia, sobre todo por ese componente cordoide que tiene, si no se logra una resección total. Acá les traigo la resolución de este caso. Aquí tenemos una tomografía posoperatoria de lo que se logró de este paciente. Macroscópicamente en cirugía se logró una gran resección, un tumor que sangró bastante. Y ya les muestro el corte coronal.
Y aquí tenemos una resonancia, perdón, una resonancia donde, contrastada, donde vemos, esto es un postoperatorio después de 2 semanas que se le realizó al paciente, donde vemos que hubo una muy buena resección, grado de resección de este tumor. Y aquí el radiólogo refiere que esto no lo logra discriminar entre residuo tumoral o componente hemorrágico residual. Bueno, ese es el tema que les tenía preparado para hoy. Muchísimas gracias. Si tienen dudas, preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta, Daniel, ¿qué abordaje le hicieron a este paciente? Trascalloso. Trascalloso. ¿Usaron el endoscopio o no? Asistencia de endoscopio. Bueno, El doctor Cortés es que lo operó. listo. Yo le quiero preguntar a Eduardo, en estos tumores intraventriculares, para mí ha sido muy difícil hacerlo solamente con el endoscopio. Obviamente yo no tengo la misma experiencia, pero yo veo que uno Me cortó. el micrófono por ahí, tenemos mucho allá. Eduardo, que parece que está en el carro. La pregunta es, con el endoscopio a mí me parece Se fue que la onda. tiene... Ya, ahí me estás oyendo. Sí, sí. ¿Aló? Me parece que con el Sí, te oigo, te endoscopio oigo. se produce mucho sangrado y la resección es muy difícil. Cuando uno entra a estos tumores ventriculares, por lo general termina haciendo craniotomía. Eh, yo quisiera saber si un tumor de esta magnitud es posible resecarlo solo con endoscopia. Mira, lo que pasa es que nosotros acá en el medio no tenemos ese instrumental adecuado, pero sí hay maneras. Hay dos técnicas que permiten sacar tumores así de grandes. Hay una técnica endoscópica en seco, que es realmente con neumoventrículo, como si estuviera haciendo una laparoscopia. Lo que se hace es hacer un abordaje mínimo transcalloso y se saca todo el líquido y se llena con un poquito de aire. Y con eso se manipula y se maneja un poquito mejor el sangrado, que es el que molesta tanto cuando estás en medio líquido. Cuando estás en medio líquido, sí es muy importante contar con el instrumental adecuado, que debe ser un aspirador ultrasónico bueno o un láser, que en nuestro medio realmente es difícil de encontrarlo. En esos tumores tan grandes lo que recomiendan es, bueno, y la otra opción es con un shaver. El shaver de ortopedia con el que hacen el remodelamiento de los meniscos también sirve mucho. Lo que pasa es que si el tumor es muy sangroso va a pasar lo que estás diciendo. Vas a tener una cantidad de problemas tratando de ver, porque en el momento que se pone turbio el líquido es muy difícil seguir la cirugía. Por eso los que tienen mucha experiencia haciendo estos tumores gigantes intraventriculares es haciendo la técnica, como te dijo, la técnica de neumoventrículo o ventrículo en seco. Y es que así es mucho más fácil controlar el sangrado. Y se adapta a la técnica normal, que es con el aspirador ultrasónico o con el láser. Eso es lo que uno ve. Yo he intentado hacer varios así grandes intraventriculares y realmente es el instrumental el que no te deja ni que te rindan, ni hacer una buena hemostasia, entonces termina uno desesperándose y, como vos decís, abriéndolo. Pero con el instrumental adecuado se pueden hacer resecciones muy buenas con muy baja morbilidad. Gracias. La Muy doctora mortalidad. María Angélica le pregunta a Daniel si las hiperdensidades son calcificaciones o qué son. En este tumor, la mayoría son calcificaciones. No se ha descrito que presente neoplasia intracerebral, no se ha descrito en este tumor. ¿Los cirujanos pediatras o el doctor Hernán Barrientos tiene algún comentario?
Muy, muy interesante. Bueno, buenos días, Hernán Barrientos, ¿sí se Sí, me oye? Sí, muy buena, muy bueno el caso, muy interesante y muy grande. ¿Yo qué puedo decir? En los pacientes que tienen una resección subtotal de las lesiones que son intraventriculares y son susceptibles a radiocirugía, es posible darles una muy buena dosis, sobre todo en estos tipos de casos donde los tumores no son infiltrativos y las imágenes de resonancia nos muestran, delimitan muy bien el tipo de tumor. Entonces, en radiocirugía, lo importante siempre es tener un blanco que uno pueda determinar por la imagen para darle la dosis que uno quiere. Y como se vio muy bien, ese tumor es muy bien delimitado por la imagen y como está intraventricular, no tiene órganos a riesgo importantes y se le puede dar una muy buena dosis con una intención de control local que se alcanza bien en ese tipo de lesiones. Yo nunca hice un caso de esos de gliomas cordoides, pero sí he tratado múltiples lesiones intraventriculares y digamos que la evolución ha sido buena, con una muy buena dosis. Lo que sí llama la atención es que este paciente que mostraron ahí en el caso, la resonancia posoperatoria, si se ve que la resección fue muy buena, lo ideal hubiera sido hacerle una resonancia muy temprana, las primeras 48 horas, para tratar de determinar exactamente cuál es el residuo. O en cambio, haber esperado por ahí 6 semanas para ver cuál es el residuo en realidad, porque mire que uno ahí no es capaz de determinar exactamente qué es lo que es tumor y lo que no es tumor. Y la lesión ahí, lo que quedó que capta se ve muy grande y está muy grande, que para darle una buena dosis con radiocirugía va a ser complicado o va a tener que fraccionarse. Pero muy buen caso. ¿Este niño qué edad tenía? 11 años. Ah, parece. no, ya con 11 años se puede hacer de todo. Porque siempre la duda cuando cualquier tipo de tratamiento de radiación en niños es cuál es la edad pertinente o segura para dar radioterapia o radiación en los niños. Eso, digamos que está en discusión, pero se piensa que por encima de los 3 años, cuando es absolutamente necesario, puede ser seguro darle radioterapia o radiocirugía. Hernán, ¿por qué no se puede dar radiocirugía en un menor de 3 años sabiendo que es en un punto específico? Porque yo entiendo que la radioterapia, pues a todo el cráneo puede producir muchas lesiones, pero porque es a todo el cráneo. Pero cuando uno hace una radiocirugía o una lesión, diga usted, de 3 centímetros, ¿por qué no se puede dar en un menor de 3 años? Profe, por varias cosas. Primero, cuando uno hace radiocirugía, si bien es cierto, uno concentra la dosis de radiación en un punto pequeño y específico, alrededor del tumor, o sea, los órganos que son adyacentes también reciben dosis, muy baja, pero recibe. Es decir, yo llego y le doy 15 grays a una lesión que mide 2 centímetros. A los 2 o 3 milímetros puedo tener el 30% de la dosis y así. Entonces, sea como sea, a un niño menor de 3 años que se le da una dosis de radiación, puede eventualmente tener daño por radiación el resto de su vida. Si tiene 3 años, la posibilidad es alta. Segundo, siempre la radiocirugía, hablando de radiocirugía específicamente, tradicionalmente se hacía con marco estereotáctico. Y el poner un marco estereotáctico en un niño de menor de 3 años siempre ha sido complicado porque por el grosor del cráneo era muy delgado. Ya con las nuevas técnicas, con radiocirugía tipo CyberKnife o con otro tipo donde ya se utiliza una máscara termoplástica, ya es posible, ya eso no es una complicación, pero eso venimos todavía con ese recuerdo pues de la radiocirugía con marco. Y tercero así sean dosis muy pequeñas de radiación, pueden generar, y eso sí hay que tenerlo claro, la producción de tumores radioinducidos. En los estudios clásicos muy interesantes, hace 40, 50, 60 años, a los niños pequeños se les daba una dosis muy pequeña de radiación para tratar la tinea capitis. Se les daba menos de 2 grays para tratar una lesión micótica en el cuero cabelludo. Esos niños después en el seguimiento tenían una posibilidad como de 8 a 10 veces de desarrollar meningiomas
y gliomas. Entonces, por eso es que todos los equipos de donde se haga radioterapia son muy precavidos y muy cuidadosos de no irradiar niños muy pequeños, porque siempre está el riesgo o digamos el miedo de que en la adultez, 20 o 30 años después de la irradiación, generen cualquier tipo de tumor radioinducido. Entonces, por todo eso, es, digamos, casi que un estándar que por debajo de los 3 años somos muy cuidadosos para tratar niños para cualquier tipo de radiación. Ahí sea muy concentrada, así sea con radiocirugía, porque sea como sea, el tejido alrededor recibe un poco. Cuando un fotón irradia, pasa de largo. O sea, irradia por donde, en el trayecto por donde va y por donde sale. Lo que hace uno con la radiocirugía es concentrarlo, pero el tejido alrededor recibe una dosis tolerable, bajita, pero también recibe un poquito. Entonces, por eso es que somos más bien precavidos de la palabra. Por debajo de 3 años casi nunca se hace. Pues yo nunca lo he visto y los menores que hemos tratado ha sido de 4. ¿Se entendió? Se entendió perfectamente, muchas gracias. Perdón, ¿qué pasó? Esa mortalidad tan alta que muestra Apolinar en los artículos, mortalidad del 40%, ¿qué pasó en esos casos? Me parece que es muy alta, ¿o será que es verdad? Profe, pues lo que ellos dicen que generalmente la mortalidad que presentan estos pacientes está alrededor del 20 al 30% y está más relacionada con la disfunción hipotalámica que pueden presentar estos pacientes por la cercanía al intentar hacer una resección total. Bueno, muy bien, pero yo entendí que era como del 40%. Me pareció muy alto. Pensé que era por el sangrado. No, profe, está más relacionado por la disfunción hipotalámica y por esos pacientes también está relacionado que son más propensos, sobre todo los adultos, claramente a hacer embolia pulmonar y enfermedad cardiovascular por el trastorno hipotalámico que pueden tener. Las resecciones completas y máximas siempre tienen mucho más morbilidad y mortalidad. Y yo pienso que es más una ilusión, porque si el límite del tumor o de la lesión es la imagen radiológica, eso es falso. Las lesiones o las células tumorales se extienden más allá de los límites radiológicos. Sí. Yo tengo una pregunta para el profe Cadavid. Profe, Sí. Profe, ¿usted qué piensa? Porque yo vi que en la conferencia el doctor recomienda la biopsia estereotáctica en las lesiones intraventriculares. ¿Qué piensa usted, profe, de las biopsias estereotácticas en las lesiones intraventriculares? No, yo creo que hay mucho riesgo, mejor dicho, siempre va a seguir el síndrome de hipertensión intracraneana. Pues eso va a seguir toda la enfermedad. La opción de radiocirugía tiene que ser para lesiones, pienso yo, muy pequeñas, donde la radiocirugía tenga tiempo de actuar, pero en lesiones tan grandes, primero, la limitación por el diámetro. Y lo segundo es que el problema grave es que la lesión va a persistir mucho tiempo. No, profe, pero eso, o sea, siempre se ha dicho que las biopsias estereotácticas en las lesiones intraventriculares generan un riesgo importante de cirugía, de sangrado en el espacio intraventricular. Entonces se ha dicho que las lesiones intraventriculares son complejas o arriesgadas de biopsiar antes de cualquier tipo de procedimiento. Usted hizo muchas biopsias intraventriculares de lesiones tumorales. Sí, hice todo lo que me llegaba y necesitaba la biopsia, yo la hacía y no recuerdo que tuvieran más morbilidad. Yo siempre le tuve mucha confianza.
Sí. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? O si no, Perdón, sí. un momentico, pero el problema es lo que sigue. Si el paciente sigue vivo, va a seguir con su problema, con la hipertensión intracraneana y con una lesión que va a seguir creciendo, excepto que sea muy sensible a la radiocirugía o a la radioterapia. Pero mínimo va a necesitar entre 3 y 6 meses. Daniel, ¿cómo está este paciente? Este paciente está muy bien, de hecho ya se le dio alta, está en seguimiento con oncología y el plan es de nosotros volverlo a ver con una nueva resonancia, a ver si planteamos un tratamiento complementario, pues porque es que esa resonancia que vimos mostraba lo que hay, el factor confusor de la hemorragia para mirar a ver si queda un residuo o una recaída tumoral. Pero el paciente se fue muy bien caminando, incluso ya lo vimos en el primer control post-alta, por decirlo así, después de que salió, está muy bien, comiendo, hablando. Bueno, muchísimas gracias a todos los